Welcome back, my dear students, to this 12th session of our online advanced 3D animation class. Today we will continue working on the various techniques that compose a realistic walk cycle. In this class, we'll add weight to the hips, animate the upper body, chest, head, arms, and shoulders. We'll also add some natural follow-through and overlapping action effects. And we'll finish the advanced walk by translating our cycle for endless walks. Finally, we'll discuss a little bit how to make the animation more alive by adding animation layers and the application of the secondary action principle that we already had covered in the class about these principles. I hope you are enjoying yourselves as much as I do working on these amazing techniques. So let's dive into it. Bienvenidos de regreso, mis queridos estudiantes, a esta 12ª sesión de nuestra clase de animación avanzada. Hoy continuaremos trabajando en las diferentes técnicas que componen un ciclo de caminata realista. En esta clase añadiremos peso a la cadera, animaremos el cuerpo superior, pecho, cabeza, brazos y hombros. También añadiremos efectos de apariencia natural conforme a los principios de follow-through y overlapping action. Y terminaremos el ciclo de caminata avanzado trasladando nuestro ciclo de caminata para hacerlos infinitos. Finalmente discutiremos un poco acerca de formas de darle vida mediante la edición de capas de animación y el principio de secondary action, que ya cubrimos en la clase de estos principios. Espero que se estén divirtiendo tanto como yo trabajando en estas asombrosas técnicas, así que pongámonos a trabajar. Y bien, aquí podemos ver un diagrama de cómo funciona la cadera. Al momento de bajar una pierna, de doblar una pierna, si tengo los dos pies en el piso y bajo una, pues mi cadera baja, ¿verdad? Entonces aquí podemos verlo en cómo hace. Entonces, para continuar trabajando, nos dice que tomemos nuestro control de la cadera. En el caso del monito es este, tiene su cog, que es este, pero el de la cadera es este. Ajá. Bueno, dice que en el frame número 5 vamos a rotarlo en el eje de Z en la dirección de la pierna que se está elevando, ¿ok? Es decir, hacia acá. Esto sería más pronunciado si fuera para un chico o si fuera para una chica. Eso tiene que ver con el tamaño de la cadera y la rotación, el punto de rotación que tienen las caderas. Entonces es parte del por qué se ven diferentes las caminatas entre mujeres y hombres. Tiene que ver con una cuestión anatómica. Aunque bueno, no precisamente es así. Yo no soy un doctor, yo solamente estudio animación y es lo que dicen los manuales. Y pues bueno, si hace uno el experimento, de hecho, pues sí se ve que mueve muchísimo la cadera, ¿no? Que va caminando así, con un movimiento. Por ejemplo, Jessica Rabbit utilizaría un movimiento mucho más exagerado de cadera, ¿no? Y en el movimiento masculino, pues tal vez ese movimiento sea un poco más sutil. En fin, esto nada más es una conversación, evidentemente, no es algo dogmático, es solo lo que se ve en los estudios de animación. Bien, y aquí lo voy a rotar un total de... Vamos a hacerlo de unos 12 grados. Ya se lo aprendió y dice que nos lo llevamos al cuadro número 21. Aquí dice con middle mouse click. Creo que aquí le faltó control, middle mouse click. Le apretamos control y apretamos el botoncito, la ruedita del mouse, el botoncito del medio y lo arrastramos hasta el 21. Ahí apretamos la S de animación y esa rotación tiene que ser igual pero negativa, menos 12. Hacia el otro lado. Bueno, y dice que en el frame número 17 tenemos que cambiar nuestras curvas de animación. Entonces vamos a Windows, Animation Editors y Graph Editor.
Queremos nuestra rotación en Z, aquí está. Vamos a apretar F. Ajá. Me parece correcto. Si ven, hace ese golpe ahí. Y eso hace que se vea más realista, ¿verdad? Su movimiento de su cadera. Aquí lo toco con su mano, vamos a ver. Sí, se nota el peso, sí me explicó, se ve que el personaje tiene un peso y que va pegando con el piso. Bueno, aquí lo que está diciendo es que vamos a crear una llave en la número 17 de animación. Entonces aprieto S para crear la llave. Entonces podemos elevarlo un poco con el botón de en medio, que se quede en esa posición exactamente. Eso es lo que dice el manual. Son sutilezas, pero hace que se vea pues, de alguna manera más interesante. Y también copiamos los valores que estén debajo de 0. Ah, por supuesto, aquí también dice que... ¿Pero eso es a dónde me los llevo? Ah. Supongo que son 2 cuadros, entonces 2 cuadros adelante sería aquí. Aquí apretaríamos ese nuevamente. Y tal vez hacerlo un poco de esta forma. Vamos a ver si esto es cierto, cómo se mueve ahora. Me gusta. Hace como un rebote. Como que lo deja tantito así más. Se ve más su peso, efectivamente. Sí lo sienten en las piernas, ¿no? Bien. Bueno, ahora en las tangentes dice que la bajada en 21, que es esta, va a ser más abrupta. En 1 y en 21. Bueno, podemos separar nuestras tangentes y esta tangente de aquí hacerla un poco más directa, igual que esta. Bueno, y vamos a ver esto, a ver cómo queda. Se va viendo mejor, ¿verdad? Todo está muy rígido del pecho y la cabeza, sí lo sienten, ¿verdad? Por eso hay que trabajarlos. Las piernas ya se empieza a ver un poco más suelto, más que expresan el peso del personaje, pero la parte de arriba todavía le falta mover más orgánicamente, más a tempo todo, ¿no? Las manos también se ve así como si fuera como asustado, ¿no? Así como casi no moviéndose, ¿no? Y no, eso tiene que ser algo más natural, que tenga un ir y un venir la mano, ¿no? Todo eso lo vamos a trabajar. Ahora vamos a continuar con nuestro apartado número 2. Bueno, y el manual nos dice que vamos a rotar las animaciones del cuerpo superior y que eso le da actitud
a nuestro personaje. Entonces, bueno, nos habla primero de que hay un balance en el eje de Z. Voy a tener esta animación. Y bueno, dice que seleccionemos el control del cog. En este caso de mi personaje es este control que controla todos estos controladores superiores. Y en el frame número 5 dice que lo vamos a rotar un poco hacia enfrente. No demasiado. Creo que es algo sutil, no algo demasiado obvio. Vamos a probar. Ahorita lo roté. Vamos a rotar los 7 grados. En el cuadro 17. Lo rotamos más para que fluya con la pierna de atrás. Hasta 10, pues. En el 21 copiamos el valor de X del quinto cuadro. 8.95 y lo pegamos en el 21. 8.095. 8.095. No, 7, ¿verdad? Al 21. 7. Del cuadro 17, que es 10, lo copiamos en el primero. Y en el 33. Bueno, y ahora el cuerpo debe estar girando un poquito hacia adelante. Sí, efectivamente. Ya se ve menos rígido esa parte. Bueno, esto pudo haber sido más exagerado, ¿verdad? Por ejemplo, este podría ser, pues no sé, un 15. Y en el 17 un 20. Incluso más para que se vea más 25. Y ese valor de 25 tendría que estar aquí, 25 también en el 0 y en el 33. Bueno, si probamos esto, o sea, caminar como así, ¿no? Bueno, tendríamos que también combinar la cabeza. El movimiento de la cabeza. A mí me había gustado más como era el otro un poco más sutil. Lo voy a regresar. 10. 10. 10. Y en el 5, 7. Y en el 21. Eso lo había dejado en 7. Estábamos mal, ¿eh? Bueno, en fin. Es un poco más sutil. Sigue haciendo ese movimiento hacia adelante, pero ya no se ve así como que va caminando con demasiada actitud, digamos, ¿no? Bueno, luego tenemos el balance en el eje de X. Entonces, en el mismo controlador, y ahora vamos a ponerlo de frente. En el primero vamos a rotar a la X hacia adelante un poquito para balance. Un 7 más o menos. Y en 17 ya veo, no, esto no se está refiriendo al movimiento hacia enfrente, ya lo deshice, lo dejamos en 10, sino el movimiento en Z. Pueden cambiar los ejes, depende del rig.
Aquí me confundí un poco. Entonces vamos a mover hacia acá. Así, y sí se para sobre ese pie, ¿verdad? Lo voy a cerrar a -4. También este sería -4. La traslación en Y varía y no debería. Voy a igualar esta, -0.2. Deben ser -0.2. Deberían ser la misma posición exactamente de un modelo, de un paso a otro. Ok. Y bueno, la cadera que giramos -5.5. En 17 debe estar en 5.5. Y en Z, eso fue en Z. Ok, eso está bien. Ahora el COG, que es lo que estábamos trabajando. En 33, -4. En 1, -4. Y en 17, 4 entonces. Va haciendo un movimiento más de balance, efectivamente. Ya no se ve tan rígido. Y bien, ahora trabajamos en el pecho. Y en el pecho vamos a introducir follow through y overlapping action. ¿Okay? Entonces vamos a identificar aquí cuál control mueve mejor el pecho. Tal vez ese. Me parece que eso está bien. Entonces, bueno, seleccionamos el controlador del pecho, lo rotamos hacia atrás en el cuadro 5. Tal vez 5 grados. En el número 17 lo rotamos hacia arriba. Tal vez lo mismo, pero negativo, -5 grados. El 17, este -5 grados tiene que estar también en el primer cuadro. -5. Y en el cuadro 33, -5 grados. Y lo que tiene en el 5, que el 5 tiene que estar en el 21. 5. Vamos a probarlo. No está mal, así que se ven un poco mecánicos. Y vamos a trabajar por eso nuestras tangentes. Vamos a Windows, Animation Editor, Graph Editor.
Entonces, dice que vamos a mover unos frames, la posición de todas las llaves. Seleccionamos todas nuestras llaves. De hecho, únicamente las de este parámetro que estamos animando, que es X, vamos a seleccionar aquí Rotate X, y esas son las que vamos a seleccionar. Y manteniendo apretada la tecla de mayúsculas y el botón del medio del mouse. Deberíamos de poder arrastrarlas hacia adelante. Ah, ya, ahora sí pude. Entonces, mayúsculas y hacia un lado. Un par de frames nada más. Y esto hizo que ya tenga follow through. Miren ahora cómo se ve. Mejor. Dice, bueno, ahora que algunas partes de la animación se hicieron inaccesibles porque se salieron de rango, hay que crearle las llaves de animación en 1, apretar S, para que las llaves de animación queden dentro de la gráfica, ¿verdad? Y dice que podemos borrar las llaves de exceso, es decir, esta que está aquí, por ejemplo, que está fuera de rango, la puedo seleccionar y le puedo apretar Delete, tal cual. Igual que, bueno, aquí hay que encender infinito y ponerle curvas ciclo y curvas ciclo también. Y aquí está lo que se refiere. Aquí estos valores no están siendo los mismos en el primer cuadro y en el último cuadro. Estos corresponden al 17. Vamos a redondearlo menos 5, ¿verdad? Y en el último también menos 5. ¿Ok? Ok, va adquiriendo mejor apariencia. Y bueno, ya pusimos nuestros extremos todos en conjunto con esto. Y bueno, ahora hay una rotación lado a lado que también tiene que ver con la actitud. Dice, el pecho va a rotar hacia la pierna que está enfrente del carácter en Z. En el cuadro 1. Entonces el pecho rotaría hacia acá un poco. Hemos puesto como un menos 6. Ese mismo valor va a estar en 33, menos 6. Y en 17 va a estar 6, ¿verdad? Positivo. Ya se ve ahí un movimiento en el pecho. Efectivamente. Son cosas que son más o menos sutiles, no se ve demasiado. O sea, uno no va caminando y va como bailando la conga, ¿verdad? Pero sí va moviendo todo el cuerpo definitivamente. Entonces es importante saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y
Y bueno, ahora sigue animar la cabeza. Bueno, y el manual nos dice que esto le va a añadir peso y personalidad a la cabeza, ¿verdad? Primero hacia adelante y hacia atrás vamos a introducir follow through. Entonces vamos a seleccionar el control de nuestra cabeza. Y en el frame número 4 vamos a rotar el eje en X un poquito hacia arriba. Menos 6. Lo voy a redondear. En el cuadro 9 vamos a rotar un poquito la cabeza hacia abajo. Tal vez un 5. Y en el 25 también tiene que estar rotada en 5. Ese, apretamos. Y en el cuadro 4 tenemos menos 6. Tiene que estar en el cuadro 20 en menos 6. Entonces, bueno, ahora vamos a ver sus curvas de animación. Windows, Animation Editors, Graph Editor. Bien, esto es lo que tenemos. Me parece que hay que borrar estas llaves de animación de aquí. Control Z. Voy a seleccionar únicamente el eje que estoy trabajando para no estar fastidiando al resto, que es la rotación en X. Se me hace que es únicamente este. No. Y este. Hacia atrás. Más o menos cíclico aquí, nada más no corresponde el valor de 13 con el valor de 29. Ya le podemos poner una llave de animación y la podemos mover a su lugar. Igual alas me refiero, ¿no? Y vamos a probarlo. Y ven, así se tienen que trabajar las llaves de animación. Tienen que ser simétricas, entonces tenemos que hacer, les podemos añadir curvas nosotros mismos. Eso está mejor. Ya va como cayendo con la cabeza con su propio peso. Y bueno, y dice, fíjense, todavía le vamos a meter un offset para que parezca más overlapping action. Ahí lo está haciendo al mismo tiempo que pisa el piso. Entonces, si agarramos esas curvas de animación y nos las llevamos 2 cuadros hacia adelante, nada más recordemos que cada que hacemos esto, en el cuadro 1 tenemos que apretar S para que se lo aprenda, porque esto lo vamos a usar después para el ciclo de animación, S en el otro, y luego borrar las llaves que sobran y que quedaron fuera del rango de nuestra programación, ¿verdad? No está mal. Esta me parece que debería estar en 0. Que sea todo completamente simétrico para que se vea muchísimo más natural, y eso le da ya muchísimo más follow through a la cabeza, ¿verdad? Como si estuviera pisando y eso se estuviera llevando, estuviera produciendo que un momento después la cabeza tenga esta reacción, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer otra parte que se llama Node Keys y dice que vamos a romper las tangentes en el cuadro 5. Que es este. De aquí vamos a romper las tangentes con este control. Y en 21
que es esa, rompemos las tangentes. Y las hacemos directas. No tanto que se estire allá abajo. Y bien, esto es eso. Y ahora en la rotación en Y, ¿qué es esto? Hacia los lados. Compensaremos el movimiento del pecho un poco. Hacia el otro lado, tal vez menos 2.5. Y bueno, este va a ser 2.5 en Y acá, positivo. Y acá también, 2.5. Bueno, y ahora la cabeza ya no se siente como constreñida, sino que se siente un poco más libre, ¿verdad? Ok. Ahora bueno, en el eje de Z también hay un movimiento de tilting. Entonces en el cuadro 5 dice que le podemos poner la cabeza un poco hacia el lado que está pisando. Vamos a ponerlo en menos 3.5. Tenemos que limpiar las curvas después, entonces en 21 debería de tener 3.5. Y después vamos a las curvas. En Animation Editor, Graph Editor, estamos en la rotación en Z. Y aquí está. Entonces tal vez lo que podemos hacer para limpiarlo es borrar todas las llaves de animación. Oh, no esas. No la primera, pero sí esa. Y todas estas para dejarlo nada más entre estos dos valores. Tal vez fue demasiado. Puedo regresar a sus defaults y voy a borrar únicamente esta para que ocurra de manera local nada más cuando da el paso. Ah, eso me ha gustado más, sí. Estas tangentes nada más. Eso quiere decir que la cabeza está derecha y que nada más hay un momento en el que cuando da el paso hace ese movimiento secundario, ¿ok? Bueno, dice que ahora podemos hacer que el cuello se vea menos rígido también. Entonces podemos seleccionar el control del cuello. En el cuadro número... Este no tiene ninguna llave de animación, ¿eh? En el cuadro 8 lo vamos a mover un poco hacia adelante, rotando el cuello de esta forma, tal vez a 9 punto. Le voy a apretar S y en el cuadro 0 le voy a poner 0 y en el cuadro 33 le voy a poner 0, que es lo que dice aquí.
Y en el cuadro 24 le ponemos el mismo valor. Entonces tenemos 0, llega a 9, se queda en 9, 0, llega a 9 y en 17 debería de estar en 0. Cuatro en 9, parece que esto ya está bien. Sí, ya va haciendo así como un poquito. Entonces en 1 y en 24, perdón, en 1 y en 17 y en 33 está en 0 y en 8 y en 24 está en 9. Ahí está. Efectivamente, ¿no? Cíclico. Incrementamos y guardemos. Ahorita que casi la riego. Pensé, no lo hemos incrementado y guardado, vamos a hacerlo. Bien, y bueno, nos dice el manual que el columpiarse del brazo hacia atrás es más fácil que el columpiarse hacia adelante. Cuando el brazo va hacia atrás, el que va hacia atrás es más rápido. Así que bueno, vamos a seleccionar las llaves y les vamos a aplicar sus pesos. Vamos a desbloquear sus tangentes, vamos a romper las tangentes y los vamos a llevar hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, en ambos brazos superiores, que son los controles que hacen esas funciones, puedo ver sus llaves de animación y su rotación en X. En Y, de hecho. Aquí está la rotación en Y. Hay que limpiar sus llaves de animación, es decir, hay todos estos que están aquí. Hay que quitarlos y que quede parejita. Eso es como debe de quedar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a romper sus llaves de animación. Fíjense, cuando va hacia atrás es aquí. Entonces aquí podemos romper sus llaves, perdón, sus tangentes y hacer esta tangente más directa. Igual en el brazo contrario. Podemos limpiar sus llaves de animación, pulir este trabajo que hicimos anteriormente. Y esta está yendo su brazo, que es donde está yendo hacia atrás, ¿verdad? A partir de aquí rompemos las tangentes y esta tangente es la que hacemos
directa. ¿Ok? Eso ya se ve mejor. Y dice que al mismo tiempo esas las tenemos que arrastrar hacia la izquierda. Entonces, bueno, la rotación. Manteniendo Shift presionado, lo arrastramos un par de cuadros. Al igual la del otro brazo. La rotación en Y, la arrastramos hacia atrás un par de cuadros. Y bueno, nos aseguramos que al final del ciclo haya siempre un cuadro, ese. Igual en el otro brazo. Que al principio y al final siempre hay un cuadro de animación, ese. Oh, ese lo hice afuera. Tiene que estar dentro, ese. Muy bien, ya no se siente que todos los miembros están haciendo las cosas al mismo tiempo, sino que hay unos miembros que su movimiento está proviniendo del movimiento de las piernas, por ejemplo, ¿no? Que son los brazos. Los brazos provienen del peso, van como colgando, entonces dependen de cómo se están moviendo las piernas y de cómo está caminando y está cayendo el peso en el piso. ¿Okay? Bueno, vamos a detener momentáneamente este ciclo. Bueno, y para terminar el movimiento de los brazos superiores, en el cuadro número 20, vamos a agarrar este brazo derecho. Vamos a rotar los brazos ligeramente hacia afuera. Vamos a ver qué tanto. Únicamente en el eje de Z. Voy a pasar a menos 64. En el 20 tiene que regresar a la misma posición que en el 8. A ver, voy a ponerle control Z, menos 72 está bien ahí. Entonces en el cuadro número 8. Ahí sí le ponemos los 64, menos 64. Es mucho, menos 70. Solo un poco. Podemos ver las llaves de animación. La rotación en Z. Bueno, lo que ocurre es que aquí hay que limpiarlo un poco. Tiene que seguir más una curva lineal. Tal vez algo como esto. Mucho mejor. Bueno, dice que el cuadro 20, que de hecho ya no existe aquí, lo vamos a pasar
2 cuadros para adelante. No, pues no, de hecho ya está pasado 2 cuadros. Si estuviera en el cuadro 20, más bien tendría que caer en el cuadro 24. Lo voy a jalar un cuadro para atrás. Ajá, eso está bien. Bueno, y eso fue en el cuadro 8, fue a menos 70, entonces quiere decir que este otro brazo en el cuadro 24 tiene que tener menos 70 también. Podemos checar las llaves de animación de este otro extremo y podemos limpiarlo. Al limpiarlo, ahora sí tendríamos que mover un par de cuadros hacia la derecha. Vamos a revisar ambos, tienen que quedar simétricos. Entonces ambas rotaciones en Z. Ok, entonces hay que borrar este. Y este lo tenemos que mover algunos cuadros hacia adelante, así que hay que introducir una llave de animación en 33. Y en 1. Y de ahí vamos a poner nuestro ciclo post infinito y preinfinito, y que nos muestre además el infinito. Y vamos a hacer esto más grande para ver qué ocurre. Ok, este está muy forzado, vamos a borrarlo. Voy a borrar esos dos. Veamos controles, creo que me está mostrando las curvas del ciclo. Ahí está mejor. Creo que no está mal. Eso es, mucho mejor. Ya están parejitas. Muy bien. Ahora podemos trabajar en el apartado 17, que se llama The Follow Through and Overlapping Action of the Elbows. Los mismos hombros van expresando, ¿verdad? Estos son armor ends, ¿verdad? Este no es el hombro. ¿Este es el hombro? Ah, sí, este es el hombro, ok. Hay que localizar entonces esos controles de los hombros. Y en el cuadro número 6 lo vamos a rotar hacia arriba. Estos no rotan. El bow, es decir, codo, ¿verdad? No hombro, perdón. Ese ya lo dejé en ceros, ok. Entonces, elbow. En el frame número 6 lo vamos a rotar un poco en el eje de Y hacia arriba. Únicamente en el eje de Y está en 12, le voy a poner un 15. Fue muy poco, un 40.
Tal vez fue mucho 30. Ok. Ese para que se lo aprendan. En el 15, ese brazo va a estar completamente derecho. En el 6 tenemos 30 en Y. En el 15 tenemos 0 en Y. No, permítanme. Así es el eje que queremos. Y. Entonces en el 6:30 y en el 15, 0. ¿Sí? En 17 no hay ninguna llave de animación, así que supongo que le podré poner 0 otra vez en rotación en Y. Y bien, la tangente en 15, sus tangentes en 15. Estamos trabajando Y. En 15 baja la tangente. Bien, bajémosla. Sí, se siente que hace el sling y que pega con el piso y por eso está moviendo las manos de esa forma, ¿verdad? Ajusta las llaves de in and out para que se haga suave el movimiento. Súbelas y cambia las tangentes, ajustalas visualmente, ¿verdad? Ok. Entonces lo que me está diciendo es que ajuste estas tangentes y las haga continuas, ¿verdad? Eso no está mal, todo está bien más o menos. Podría ser, bueno, varias de estas podrían ser ajustadas para que corran de una manera más smooth, porque luego no parecería que modifica nada, pero de repente si tengo movimientos así muy jerky, así que de repente hacen como rebote, es probable porque esas tangentes tengan que ser ajustadas para que pasen de un extremo al otro de movimiento, ¿verdad? Sí se nota, de hecho. Ok. Y bueno, podemos copiar estos valores hacia el otro brazo. Podemos repetir básicamente el mismo proceso para el otro brazo. Seleccionamos el controlador. El cuadro número 6 lo rotamos, ya no sé cuándo. Bueno, es que este no va a ser el 6, pero bueno, de aquí podemos sacar el valor 30. ¿Ok? 30. Y en el 15 son los claves, en el cuadro 15. En el 6 y en el 15. En el 6 tiene 30, entonces este en el 17, este tiene que tener menos 30 por lo visto, menos 30, exactamente menos 30. Copiamos el valor del cuadro 6, 30, y lo copiamos en el 22 del otro codo. Será en respectivo negativo menos 30. Copiamos el valor del cuadro 15.
1.883. Bueno, voy a copiar tal cual. Cuadro 15, codo. Cuadro 31. Es el mismo pero en positivo. Bien, y podemos checar las curvas de animación. Y bueno, podemos aquí hacer limpieza nuevamente. Estamos rotación en X trabajando. Hacer una limpieza de curvas. Esto, por ejemplo, podría acomodar mejor sus tangentes. Ok. Copiamos el valor del primer cuadro. -5. De este codo. 15 en Y. Entonces, en el cuadro 17 debe de tener -15. Y bueno, ahora vamos a probarlo. Ajá, y hace como que un movimiento tantito para atrás, ¿sí ven? Bueno, este monito ya se empieza a mover mejor, ¿verdad? Ya no se ve nada más como que fuera un personaje con una caminata tan simple, ¿verdad? Sino que empieza ya a tener más personalidad. Bueno, y ahora a las manos les queremos poner un poco también de follow through, para que no se vean nada más así como tan estáticas como... ¿no? Entonces, lo primero que podríamos comenzar a hacer es seleccionar nuestro controlador principal y relajar un poco esas manos, ¿verdad? Tal vez no que vayan apretadas, pero no que vayan como crispadas tampoco, ¿verdad? Punto 5 no me parece mal. Puedo seleccionar la otra mano y ponerle el mismo parámetro, punto 5. Eso ya se ve más natural, ¿verdad? Ya no va con sus manos crispadas. Bien, y dice, le vamos a dar un poco de movimiento de follow through. Es decir, de un movimiento que depende del movimiento general del brazo, que se lo va llevando, entonces lo va arrastrando, digamos. ¿Sí? Eso es lo que va haciendo así como... Eso es muy exagerado. Y no lo estoy haciendo tan exagerado. Ustedes lo pueden hacer más exagerado todos los movimientos de sus personajes. Y eso va a ser más visible todavía el peso y muchas otras cosas, ¿no? Yo lo estoy haciendo un poquito más, tratando de tirarle como algo más natural. Claro, está un poco exagerado siempre, pero podríamos llegar a niveles pues, de exageración más amplios, ¿no? Entonces, bueno, trabajemos en las muñecas. Entonces, la muñeca, que es este controlador de aquí, va a hacer un columpiado de adelante hacia atrás. Así que en el cuadro 6 la vamos a llevar un poco hacia atrás. Tal vez que quede en línea con su propia muñeca. Le voy a poner aquí menos 20 para redondear. Menos 25. Menos 25. Estoy haciendo bolas, a ver. Control Z, Control Z, ese es su original. Dice en el cuadro 8,
vamos a rotar la muñeca hacia arriba. Lo voy a cerrar en unos 20. Y en el cuadro 25 hacemos la muñeca hacia atrás, menos 20. Entonces quedamos en 20 y menos 20. ¿Ok? Y bueno, y cuidamos nuestras tangentes. Este es Y. Aquí tiene unos cuadros que hay que quitarle. Así que este y este. Vamos a ver. Ya se ve una muñeca mucho más suelta, ¿verdad? Y bueno, vamos a copiar estos valores de la derecha. Copiamos del 8, que es 20, a 24 en el lado opuesto. 24. ¿Verdad? En el 24, aquí le ponemos 20. Al revés entonces, lo hizo hacia el otro lado, menos 20, ¿ok? Hacia adelante. Y del 25, de mi otra muñeca, que es menos 20, lo pego en el 9, pero aquí en números positivos, ¿ok? Y nuevamente tenemos que cuidar nuestras curvas. Aquí tal vez sea más fácil poner ambas manos y sus rotaciones en Y. Puedo borrar algunos cuadros de animación, igualar otros. Aprox. Muy bien, ahí las manos ya se ven más sueltas, ¿no? No se ven tan rígidas, ¿verdad? Bien, después para finalizar las muñecas, vamos a añadirles un swing hacia adelante y hacia atrás. Entonces en cuadro 6 dice que metamos un poco la mano hacia adentro. Vamos a ponerle, no tanto, tal vez un 10 nada más. Y en el cuadro 24, tal vez un menos 10. Y bueno, dice que le tenemos que poner, que tenemos que cuidar nuestras curvas. Entonces en el Graph Editor, aquí estamos trabajando nuestro eje de Z. Eso no se ve mal.
estaba animando ambas a la vez. Entonces tal vez esté incorrecta. Esta tal vez debería de ser también positiva. Sí, efectivamente tiene que ser positivo, así que ya está volteado al revés. Y hace ese movimiento sutil con las manos que hace que parezca que sean más sueltas, menos rígidas, así como si va caminando un robot, ¿verdad? Y le hemos añadido varias cosas como follow through y le hemos añadido overlapping action. Entonces esto ya empieza a parecer un cuerpo más orgánico, ¿verdad? Bueno, y dice que ahora podemos refinar el movimiento de los hombros. Y vamos a seleccionar ambos controles de los hombros. Esto no tenía forma de girar los hombros y creo que por eso me salté tal cosa o qué. No tengo controles como tales de hombros. Estos no hacen esa función. No cumplen con esa función, así que pues no sirven para eso. Tal vez podría fingirlo con estos controles de aquí. Pero no me gustan, entonces... No, está bien, me lo voy a saltar. Entonces, bueno. Dice que para finalizar el ciclo de caminata tenemos que empezar a revisar nuestro trabajo desde los pies hacia arriba. Bueno, lo que el manual nos sugiere es que hagamos algunos play blasts, que chequemos cómo se mueve nuestro personaje en tiempo real. Vamos a hacer uno. Windows, play blast. Fíjense todo el movimiento que hace en cámara lenta, se alcanza a notar cómo los brazos pegan cuando pega con el piso y es como mágico, ¿verdad? Y les digo que son asombrosas estas técnicas porque uno piensa, ay, pues ya lo moví, ya no sé ni qué hice bien y al final, miren, obtienen una caminata bastante orgánica. Aquí dice que nos fijemos en el manual. Déjenme ver. Diferentes ángulos para checar por errores, que no haya follow through, cosas como esas, ¿no? Las manos hacen un follow through perfecto en este caso. Claro, bueno, diferentes personajes van a tener diferentes movimientos y todo esto se puede hacer más sutil o más exagerado, depende del personaje. Pero aquí se nota, por ejemplo, cuando pega en el piso como la mano hace el follow through, ¿verdad? Que es uno de los principios que estuvimos viendo. Aquí ya están integrados muchos de los principios. Hace falta analizar muy bien este manual y saber qué es lo que está pasando en cada una de las partes del cuerpo. Esto es lo que sería desglosado a manera metodológica, lo que son los movimientos del cuerpo, y por eso obtenemos un resultado pues, que es creíble, ¿verdad? Cada que pega su cabeza inclusive hace como un pequeño rebote, ¿verdad? Bueno, aquí dice que podemos corregir la cabeza moviendo todas las rotaciones de Z 2 frames hacia adelante. Sí, porque pasa exactamente cuando pega y a lo mejor podría pasar un poquito después. Entonces, bueno, efectivamente vamos a seleccionar el controlador de la cabeza, vamos a ir a nuestro Graph Editor.
ese movimiento hacia adelante en la cabeza es en el eje de X, rotación en X, y lo que vamos a hacer es que vamos a mover estas llaves un par de frames hacia adelante. Aquí quedó un frame, aquí hay que borrar este y aquí hay que poner otro al principio de manera en que haya frames en cada uno de ellos, ¿verdad? En principio en las entradas y en las salidas del loop. Entonces, bueno, vamos a probar esto. El robot ya se ve como un resultado del movimiento corporal completo, ¿verdad? De rotate X upper keys, la rotación en X, que en este caso correspondería, me parece que a Z. Podrían ser todavía colocados a la mitad del camino del cual están. Sí, pero es exagerado. Hay que ver si los pies están interpenetrándose con el piso. Cuidarlo muy bien. Me parece que no. Podemos animar la traslación del controlador del piso hacia arriba, pero estoy seguro que no se están interpenetrando, entonces no es necesario. Podríamos elevarlos más hacia arriba. ¿Quiere decir esto? Que no se vean unos movimientos demasiado pesados hacia abajo. Y que no se vea que están bloqueados las rodillas o los codos, es decir, que llevamos el ICA tan afuera que quedó estirado, por eso estuvimos cuidando eso en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, bien, ya tenemos nuestro ciclo de caminata terminado. Nada mal. Así que podemos empezar a trabajar en cómo trasladarlo y cómo hacer ciclos de caminata interminables. Muy bien, entonces ahora si hacemos la matemática exacta, resulta que del cuadro 1 al 17, su doble sería 32, pero nosotros tenemos hasta 33, que es una repetición del primer frame, ¿verdad? Ya veo que no es perfecto, por ahí hay algún cambio. Ya veo rotación en X, aquí. No tiene chiste, nada más hay que rotar este a 0 también para que estén iguales. ¿Hay algún otro control por ahí? Tal vez el del pecho. Asegurarnos que el loop sea completamente parejito. No, parece que es más bien tal vez el cuello. Efectivamente es el cuello. Podemos poner esta rotación en 0. Y así ya nuestra pose no tiene ningún cambio entre el 33 y el cuadro 1. Entonces ahora vamos a cortar a nuestro cuadro 3, a nuestro cuadro 32. Ahí le vamos a poner una llave de animación con nuestro carácter set de rig completo, perdón. Una llave de animación S. Y en el cuadro número 33 vamos a borrar todas las llaves de animación, delete. De manera en que ahora nuestro loop se cumple en 32 cuadros. Si cierro a 32 cuadros mi animación y lo reproduzco, ya no hay ningún cuadro repetitivo, sino que todos son continuos, ¿ok?
Entonces, como podrán ver, nos pasamos un cuadro para que regresara a la misma posición, pero no se puede repetir la misma posición en el cuadro 1 y el 33, ¿verdad? Sino que tiene que ser en el 32 el momento justo antes de llegar a la posición 33 para que llegue a la 1, digamos, de vuelta, ¿no? Y haga el rizo completo limpio, absolutamente, ¿verdad? Aquí lo podemos ver ya completo y limpio. Podríamos hacer más play blasts, podríamos hablar con el director acerca de qué es lo que quiere que exprese el personaje. Tendríamos que tomar en cuenta pues, un montón de cosas, ¿no? Su actuación, la intención, la personalidad, que tanto, por ejemplo, hay gente que camina así, ¿no? Joe, Joe, Joe. Entonces, eso lo podríamos tener que hacer para un personaje y tendríamos que hacer todo ese movimiento. Ya vimos aquí cómo ese movimiento se hace, pero aquí no lo hice muy exagerado, lo pudimos haber hecho muchísimo más exagerado, como, no sé, de un jugador de básquetbol, por ejemplo, que va caminando así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Tenemos que pensar en términos de la actuación que queremos esperar del personaje. Y no es lo mismo cómo se mueve el basquetbolista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, una chica que llega contoneándose, ¿no? Así muy sexy, ¿no? Sería un movimiento muy distinto. O que un hombre muy macho que llegue caminando. Cada uno de ellos va a tener su personalidad y va a exagerar ciertas partes del movimiento de su cuerpo. Aquí en general lo que vimos, pues bueno, es una caminata de forma natural pero realista que toma en cuenta nuestros principios de follow through, overlapping action, que toma en cuenta nuestros efectos um, del peso del personaje, del movimiento orgánico corporal, de cómo utilizamos nuestro cuerpo para dar los pasos, el movimiento de la cadera, cómo se hace que se sienta que está pesado el personaje y que pega y que tiene volumen, ¿verdad? Entonces, bueno, para hacer nuestro ciclo infinito hacia adelante, aquí dice que comencemos por seleccionar nuestro control global. Este es nuestro control global. Y vamos a ver sus llaves de animación. Está seguro lleno de llaves de animación. Vamos a borrárselas todas. Vamos a poner una llave al principio nada más y una al final. ¿Correcto? Y bueno, estas tienen que tener una interpolación lineal. Entonces puedo seleccionar ambas llaves y darle un clic a esta que es interpolación lineal. Vamos a colocar nuestro ciclo, en este caso de curvas en preinfinito, en ciclo con offset y post infinito ciclo con offset, y además que nos muestre el infinito, ¿verdad? Que esté activado aquí infinity. Bueno, ahorita es una línea porque está estacionario nada más la llave de animación. Yo, como me gusta hacer esto más, es colocar a mi personaje en el primer cuadro conforme a una de las líneas del grid para saber que, bueno, del pie que va a dar el paso, la más cercana, no hay que moverlo a la más lejana. Bueno, en conformidad a donde vayas a hacer tu llave de animación. El talón podemos poner, fíjate, aquí el talón. Que esté pegando el talón con la raya. A partir de donde se coloca el talón no se debe de mover el pie. Este pie va a estar estacionario en el piso, así que podríamos colocarlo exactamente en donde está la rayita. ¿Ok? Y hasta el cuadro 17 ese pie debería mantenerse en el mismo lugar. Que es cuando ese cuadro, o sea, ese talón, ¿verdad? Cuando ese cuadro va a abandonar, perdón, cuando ese pie va a abandonar el piso y va a comenzar
a desplazarse en el aire. La traslación en Z. Vamos a guardarla, es incrementar y guardar porque está teniendo ya problemas para renderizar. Ok. Vamos a verla nuevamente y... ok, aquí vamos a borrar estos frames de aquí. Hasta el cuadro 17. Estos intermedios de aquí. Y estos los vamos a hacer lineales, como debería de ser. Y voy a borrar estos de acá. Tal vez a un mínimo hacia adelante. Un 32, el personaje debería estar hasta acá. Y su tangente también debería ser directa. Fíjense, vamos a hacer lo que quede lo más derechito posible esa línea. Y no sé por qué el ciclo no me lo está mostrando con offset. Vamos a modificar aquí en curvas pre-infinity cycle with offset. Ahora sí. Y curvas post-infinito cycle with offset. Cycle with offset. ¿Sería? Y bueno, podríamos probar. Está jalando de manera extraña. Lo voy a incrementar y guardar. Voy a reiniciar la máquina y ahorita vuelvo con ustedes. Bien, y aquí hice un breve play blast para ver cómo funciona y todavía se resbala en el piso. Lo puedo ver en ambos controladores. Bien, vamos a solucionar tal cosa. Voy a seleccionar mi controlador principal. De hecho, esto lo puedo hacer. Okay. Puedo borrar todas las transformaciones que no estoy utilizando. Por ejemplo, X y Z. No es Z, sí. X e Y. Voy a seleccionar todos sus keyframes y los voy a borrar. Ahí están. Igual las rotaciones. No las ocupo. Borrar. Y solo tengo las traslaciones en Z, ¿verdad? Entonces ahora voy a ir a mi primer frame. Voy a adelantar a mi personaje un poco de manera en que el controlador del talón sea el que coincida con la línea negra. Algo como eso. Y en el siguiente keyframe que tengo aquí activado,
que es en el cuadro 17, me voy a asegurar que ese controlador sigue estando en línea con ese cuadro en el piso. Ahí está bien. Y puedo apretar la S también para que se haga un keyframe. Y bien, para el otro pie no tengo referencia, pero bueno, puedo venir aquí a mi grid. Este es mi controlador para que me enseñe el grid. Y puedo cambiar las opciones que me muestre muchísimas más subdivisiones. Por ejemplo, no sé, unas 20. No quiso. O grid lines cada menos unidades, por ejemplo, cada unidad. Aplicar. Ahora sí. Y bueno, aquí ya tengo una. Bueno, subdivisiones 10, perdón, había que aplicarle. Ok, esto ya coincide mejor con esta parte de acá. Entonces puedo seleccionar mi controlador. Y en el cuadro 32 debería estar ese pie en la misma línea. Vamos al 17. Es esta línea de aquí. Así que después el personaje tiene que estar colocado sobre esa misma línea, ahí aproximadamente. Esto lo tengo que hacer lo mejor que pueda, lo más preciso que pueda para que quede bien mi ciclo de caminata. Ahora voy a hacer otro Play Blast. Para comprobar esto, voy a incrementar y guardar mi trabajo y Play Blast. Antes de hacer Play Blast le voy a poner Escape. Voy a deseleccionar todo el personaje porque si no, con los controladores todos encendidos no me va a dejar ver, ¿verdad? Sí, hizo ahí un pedacito de Play Blast. Ok, nuevamente, ya sin los controladores seleccionados, Play Blast. Y esperamos unos momentos a que se realice. Bien, y con el Play Blast puedo ver que mientras mi pie izquierdo está bien plantado, el derecho se está resbalando en el piso. Eso quiere decir que seguramente sus tangentes no están colocadas de manera correcta. La relación en Z me parece que debería de ser. Y efectivamente, tenemos que limpiar nuestras tangentes de este pie. Vamos a hacer esto más pequeño para que quepa en pantalla. Y bien, lo que hay que analizar aquí es cuál es la parte del pie en donde se queda fijo. Es a partir del cuadro 17.
el movimiento aquí debe ser lineal, entonces vamos a borrar esta llave de animación. Y estas dos vamos a hacer las lineales. Este puede tener un poco de slowing. Hay que romper las tangentes, por supuesto. Hacerla un poco slow in, slow out y no sé, eso nos debe dar un mejor resultado. Voy a hacer otro Play Blast y vuelvo con ustedes. Y muy bien, eso ha solucionado nuestro problema del pie que se deslizaba en el piso. Durante el piso, su estancia en el piso, sus tangentes tienen que ser lineales. Todavía detecto que el pie izquierdo se mueve un poco. El pie derecho ya lo veo plantado. Vamos a trabajar en el pie izquierdo. Vamos a ver por qué está ocurriendo tal cosa. Vamos a seleccionar el pie izquierdo y vamos a checar sus tangentes también. Y es la traslación en Z. No, en este caso, bueno, hay un par de keyframes que no deberían de tener que estar. Vamos a borrarlos, a limpiar estas tangentes. De hecho, desde el primer cuadro ya debería de ser aquí lineal y conservar la misma posición. Este debería de ser lineal y bueno, pues hay que hacer una serie de correcciones. Este también, con sus tangentes hay que cuidar de que sea derechito. Podemos apuntar directamente al keyframe al que queremos que quede y eso hace que se haga más derechita la curva. Nuevamente voy a hacer una prueba a ver si esto está correcto ya. Vamos a hacer un Play Blast y vuelvo con ustedes cuando termine de hacerlo. Y bien, me parece que eso ya hace que no se deslice nuevamente el personaje del piso, se queda colocado perfectamente y es muy importante cuidar todos estos detalles, como ustedes podrán ver, para que el personaje, no, en las películas de Pixar o de DreamWorks no vemos que los personajes van como patinando por el piso, ¿verdad? Se colocan perfectamente, van caminando y sus pies se mantienen fijos en el piso. Entonces, todo esto es sumamente importante, como ustedes podrán apreciar, ¿verdad? Entonces, bien, ya que logramos hacer tal cosa, entonces ahora sí podemos abrir nuestra animación a muchos más cuadros, por ejemplo. No sé, 500 cuadros. Mi personaje puede caminar un largo trayecto sin... No es necesario hacerlo de tantos cuadros, se sale de pantalla. Más bien dejémoslo en un tamaño que sea apreciable. Lo voy a hacer a 95 cuadros. Y voy a hacer un Play Blast de esto. Esto lo puedo hacer en una perspectiva. Así está mejor. Y vamos a hacer un Play Blast. Y vuelvo con ustedes. Ahora que mandé a hacer el Play Blast, detecté que hay un cuadro aquí en el 40 y está haciendo que se resbale mi personaje. Lo voy a dejar que lo termine para que lo vean qué es lo que ocurre. Pero bueno, aquí ya va patinando, ¿verdad? Ya puedo ver que va despegado completamente del piso. Fíjense cómo en la primera parte no ocurre, pero a partir de ahí ya empieza a ocurrir, ¿verdad? Y esto es además porque no hay un ciclo con
de los pies, bueno, vamos a checar. Voy a seleccionar ambos controladores de los pies. Me voy a ir a Windows, Animation Editors, Graph Editor. Y voy a poner que sus curvas de preinfinito sean ciclo y postinfinito ciclo. ¿Ok? Esto ya corrigió el ciclo de los pies. Y bueno, para saberlo de manera segura hay que hacer un play blast. Bueno, y efectivamente eso corrigió que los pies se deslicen a lo largo del rizo, sin embargo, del bucle. Sin embargo, aquí en este cuadro es muy sospechoso. Voy a analizarlo una vez que termine de hacer el play blast. Y bien, en mi render resultante, no se alcanza a notar, pero se resbala un poquito este pie al momento de dar el paso, ¿verdad? Vamos a analizar. Sus curvas de animación. Esas son en traslación en Z, ya habíamos dicho. Y ven, aquí está el problema. Podemos ver que tiene como una cosa ahí muy rara. Vamos a cerrarlo nuevamente a los 32 cuadros. Y este es el problema, no regresa a la posición inicial. Hace una cosa rara aquí, ¿verdad? Podríamos tratar de corregirlo, por ejemplo, apretando Shift aquí y el botón en medio. Y arrastrarlo hacia abajo para que concuerde con la primera posición. Ajá. Y bueno, voy a extender también el grid. Lo voy a apretar con el botón derecho del mouse, Grid Options. Y vamos a hacer que sea de unas 48 unidades. Aplicar. Y vean cómo ahora ya ocupa todo el espacio, ¿verdad? Hasta acá. Y podemos más o menos darnos una idea. Puedo también hacer esto más grande. Fijarme que en mis 92 cuadros creo que elegí, no se salgan los pies de... Es lo que estoy revisando, ¿no? Ok, ahí no está mal. Hasta podría extender un poco la secuencia hasta 120. Sí, ¿por qué no? Y voy a hacer un play blast nuevamente de esto. Y efectivamente esas acciones han... Ah, no, aquí veo que se resbala otra vez nuevamente. Y tal vez esto tenga que ver, y voy a interrumpir aquí el play blast. Nada más nos va a reproducir un momento. Planta bien el pie, pero después se mueve un poco. Ahí no es el problema. O bueno, ahí ya no vi que... Ah, ahí. Aquí es el problema. Aunque bueno, ya está parado en el otro pie. Habrá que verlo animado para saber si esto está bien o está mal. Y bueno, ahorita regreso con ustedes cuando termine el Play Blast. Bien, ya aquí lo puedo ver. Sí, tiene un leve desfase. Y eso es tal vez porque tengo que animar. Voy a cerrar nuevamente. Esto lo puedo solucionar cerrando nuevamente a 32 cuadros. Nos podemos acercar más al personaje. Y cuidar que ese pie del cuadro 17
Pues eso no está mal porque es el contacto, pero de aquí en adelante podemos cuidar su posición. Del 17 al 32 debería conservar la misma, al menos hasta el 31. Y aquí es donde se está resbalando. ¿Ok? Entonces, en el 17 estaba en una línea menos que esta blanca. En el 32 el controlador mismo. General debería de estar ese pie alineado a esa línea. Tal vez por ahí no esté mal. Vamos a abrirlo nuevamente 120 cuadros. Comienza aquí y termina fuera del cuadro. Vamos a terminarlo en un cuadro en el que sí podamos ver qué está ocurriendo. 100, por ejemplo, y nuevamente un play blast. Y en cuanto termine, estoy con ustedes. Mucho mejor, ahora ya encuentro casi imperceptible ese resbalado del pie. Y bueno, estas son cuestiones que tenemos que cuidar y tendríamos que ir incluso más lejos y asegurarnos que no se esté resbalando en ningún punto cuadro por cuadro el personaje, pero por motivos de la duración de la clase, digamos que ahí no está mal ya. Y bien, ahora podemos discutir un poco acerca de cómo utilizar esas capas de animación para añadirle más vida al ciclo. Entonces, bueno, aquí dice que podríamos seleccionar el control de la cabeza y añadir una capa de animación aquí en nuestro Channel Box Editor. En las capas de animación podríamos añadir una nueva capa con este control seleccionado. Y bueno, esta se llama Animation Layer 1, pero le podemos cambiar el nombre y le podemos poner un nombre, giro de cabeza. Esto lo habíamos hecho antes. Giro cabeza. Así. Lo habíamos hecho antes, habíamos hecho que el personaje fuera caminando primero en su ciclo de caminata y añadirle que saludara y volteara hacia la cámara. No es diferente a esto. Entonces, con esta capa seleccionada podemos seleccionar algún cuadro, por ejemplo, no sé, el 45, no sé, hacer que la cabeza gire hacia el público. Aquí le voy a apretar S para que se aprenda la llave de animación. Bueno, dice aquí que antes de comenzar la animación le pongamos aquí un zero layer, que es una llave 0. Entonces le voy a dar un clic. Le voy a apretar S. A lo mejor primero S y luego el clic en el zero layer. Y unos frames más adelante rotamos la cabeza hacia enfrente. Tal vez hasta ahí.
Enjoy the show. Bueno, dice que también los ojos tienen que ser animados, entonces bueno, pues podemos ir al control de los ojos y ponerlos hacia adelante. Y hay una llave de animación también a eso. Olvidé hacer una llave de animación para el principio. Y listo, ¿verdad? Y dice que ahora podemos disfrutar del show. Entonces voy a hacer un play blast de esto nuevamente. Play blast. Y en cuanto termine, continúo con ustedes. Y bien, lo que obtenemos es que efectivamente nuestro personaje va caminando y voltea hacia la pantalla. Hicimos un ejercicio más complicado de esto, no voy a abundar en ello, de nuestro principio de secondary action, pero bueno, eso es a lo que se refiere aquí el manual. Y bueno, después habla un poco acerca de cómo hacer que el personaje sea suave, en caso de que no lo sea. Se refiere esto a la geometría del personaje específicamente y de cómo hacer que, pues no sé, de un 1 que se ve más, más cuadrado, con menos definición, a apretarle 3 que se hace más suave con el Turbo Smooth y hacer un control que no voy a hacer en mi clase. Solamente vamos a llegar hasta aquí. Entonces, al finalizar su caminata, quiero que por favor hagan diferentes ángulos en los que yo pueda ver, por ejemplo, que los pies no se resbalan por el piso, que pueda, por ejemplo, verlo de lado, a lo mejor de 3/4, a lo mejor que camine hacia la cámara. Unos 4 play blasts distintos, a lo mejor de espaldas, no sé. Ustedes piensen en diferentes ángulos que sería interesante ver a su personaje. A lo mejor desde arriba también sería fácil ver si existe esa correspondencia entre el piso y los pies del personaje. Y bueno, los invito a que sean creativos con esto. Pueden a lo mejor hacer un collage de imágenes de mosaico o a lo mejor hacer una después de otra. No lo sé, los invito a que sean ustedes creativos al respecto de cómo me van a entregar este ejercicio. Quiero que al menos me saquen unos 4 ángulos distintos de ello. No tiene que durar demasiados frames, todo tiene que ser en Play Blast. Y bueno, pues esto es un acercamiento a lo que es la animación avanzada de una caminata, en la que no nada más colocamos nuestras poses claves, sino empezamos a tomar en cuenta todos nuestros principios de animación anteriormente estudiados, además el balance del cuerpo, movimientos secundarios, el peso, que expresa el peso del personaje, que se da, que pega en el piso cada vez que da ese paso. Y bien, bueno, espero que esta clase haya sido de su agrado. Yo me divertí mucho trabajando en este ejercicio. Espero que ustedes también lo aprecien de esta manera. Es una actividad que obviamente es un oficio, que es algo que tengo que desarrollar a lo largo del tiempo. Y bueno, pues esto fue un acercamiento primario. Yo les sugiero que a sus personajes les impriman un movimiento más personalizado respecto a lo que son las poses claves. Por ejemplo, si es un personaje muy masculino, a lo mejor puede ir muy derecho, no sé. Si es una personaje femenina, a lo mejor puede ir moviendo más sus caderas, no sé. Ustedes pueden tomar sus propios criterios. Yo los invito a que experimenten con lo visto en clase y traten de imprimir un sello personal en cada una de sus caminatas. Yo sé que esto va a ser difícil al principio y puede tener diferentes resultados, pero es un primer acercamiento a esto que son las caminatas avanzadas. Bueno, les agradezco mucho la atención. Los veo en la próxima clase y les mando un muy fuerte abrazo.